Buenas tardes. A continuación les presentaremos 5 entrevistas a 5 personas del común, buscando qué tanto saben acerca sobre los conceptos de cultura, el concepto de política, el concepto de cultura política y qué tanto se refleja la cultura política en nuestro entorno. ¿Qué concepto entiende por cultura? Cultura son los principios básicos que tenemos todos los seres humanos de honestidad. ¿Qué concepto entiende por política? Política es un sistema para gobernar y trabajar a favor de un pueblo o una comunidad. ¿Qué concepto entiende por cultura política? Cultura son los principios de servicio a la comunidad y trabajar para ella como tal. ¿Y cómo ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? En nuestro entorno la cultura política no está cumpliendo con los principios de trabajar para la comunidad, sino para trabajar para un bien común, para una sola persona. Muchas gracias. Entonces, ¿qué concepto entiende por cultura? La cultura son conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se caracterizan a un pueblo o clase social. ¿Qué concepto entiende por política? Para mí la política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo en específico. ¿Qué concepto entiende por cultura política? Es el conjunto de creencias y valores compartidos referente a la vida en la sociedad y actividades políticas. ¿Y cómo ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? La cultura política se ha influenciado mucho en la corrupción y muy ligado también al beneficio propio y la avaricia del poder. Gracias. ¿Qué concepto tiene de política? Política es la ciencia que estudia los comportamientos de los seres humanos. Es como la organización de los seres humanos, decirlo así, las jerarquías. ¿Qué concepto tiene de cultura? Cultura es todas las creencias, las costumbres con las que somos criados desde la familia o con las que nos van criando en la sociedad por medio de libros o por medio de otros conocimientos vamos adquiriendo. ¿Qué concepto entiende por cultura política? Son las costumbres, o sea, son las dos anteriores juntas, ¿sí? Son las costumbres y los conocimientos que tiene una persona desde pequeña o que va adquiriendo para tener una opinión, para poder, como para poder opinar sobre el gobierno, para poder opinar sobre las leyes que se están imponiendo para la organización humana. ¿Y cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Desafortunadamente ahorita nosotros los seres humanos casi no hemos sido culturizados con la política, la verdad generalmente no buscamos en base de ese desconocimiento de las reglas, de las leyes que tenemos, es que pasan tantas cosas. Por eso cuando votamos a veces no lo hacemos a conciencia, porque a veces solo vemos nuestro beneficio y no el beneficio de todos. Entonces cuando vemos nuestro beneficio, por un momento podemos vernos beneficiados, pero por muchos años nos podemos ver perjudicados. Es algo que realmente no tenemos los seres humanos y en la actualidad cada vez se ve que hay menos. Muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura para mí son como unas reglas establecidas para la sociedad que permiten que convivamos adecuadamente y respetemos los espacios de los demás y ellos respeten nuestros espacios. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política es una ciencia que se dedica a la organización de la misma sociedad. Dicha ciencia lo que hace es establecer reglas democráticas que permiten establecer límites en los mismos ciudadanos. ¿Y qué entiende usted por cultura política? Cultura política vendría siendo el establecer
nuestra creencia política, nuestro gusto político, por así decirlo, sin atropellar los gustos políticos de los demás. Es respetar mis necesidades y mis creencias democráticas y sin exigir que todos tengan las mismas que yo tengo. ¿Y cómo ve reflejado eso en su entorno, la cultura política? Creo que no hay cultura política en nuestro entorno. Estamos en una sociedad donde yo no respeto el partido político del otro, ni su preferencia presidencial o electoral, y queremos que todos pues sigan nuestras mismas creencias. Muchas gracias. ¿Qué entiende usted por política? Por política, yo entiendo que la ciencia es la ciencia que estudia un gobierno para poder manejar una sociedad o un grupo de personas unidas. ¿Qué concepto tiene usted de cultura? La cultura, yo digo que es como la reunión de todos los saberes de una persona, de todas las cosas que ha estudiado en su largo tiempo de vida, para aplicarlas en la sociedad. ¿Qué entiende usted por cultura política? La cultura política, yo creo que la una a la otra se complementan, porque si no hay cultura no hay política, y si no hay política no hay cultura. Entonces diría que es una colabora con la otra, y es como algo para poder ayudar a la sociedad a tener una organización como tal. ¿Cómo la ve reflejada usted en el entorno, la cultura política? Si no tuviéramos cultura política no existiría un gobierno y no nos regiría ninguna ley, creería yo. Entonces es la mejor forma de aplicarla a la sociedad y a nuestro entorno. En las entrevistas se puede evidenciar los diferentes puntos de vista de cada persona entrevistada. En cuanto a los conceptos de cultura y de política, las respuestas fueron muy similares, puesto que todos piensan que la cultura son costumbres que identifican a una persona o a una sociedad. En cuanto a la política, respondieron que era una ciencia la cual estudiaba la forma de organización manejada por un gobierno. Sobre la cultura política fueron variadas las respuestas. Las dos palabras se complementan, la cultura y la política. Hoy que hay que tener cultura para que la política sea progresiva, respetando creencias y costumbres sobre cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno. No hay cultura política puesto que cada uno busca beneficio propio y la avaricia por el poder. La política es el ámbito de la sociedad. La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. La política trata de organizar una sociedad con reglas establecidas entre las relaciones humanas. Según el autor Díaz, la política latinoamericana se vio débil en cuanto a la pobreza y la violencia. Sobre dichos conceptos como la cultura, también como una identidad que simboliza creencias, costumbres, etcétera, que se transmiten de generación en generación. De esta manera se identifica una sociedad. Sobre la cultura política, estuvo asociada con la transición de la democracia y la reflexión sobre el papel de las creencias y los valores en la conformación del orden político y social. En cuanto a cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno, pienso que al igual a los entrevistados, estamos en un momento en el que la cultura no se ve, puesto que tenemos un régimen comandado por personas que piensan por su beneficio propio y no piensan en el pueblo. Un claro ejemplo es la situación que están viviendo los venezolanos, debido al mal manejo del poder, olvidando la cultura, la ética y la moral a la hora de regir un pueblo. Gracias.